Bien, ante todo, muy buenas noches con todas las personas conectadas. En esta oportunidad, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Piura, mediante el pilar académico, presenta la ponencia Aprendiendo sobre Cirugía Estética y Reconstructiva, que estará a cargo del doctor Luis Felipe, quien es egresado, eh, quien es egresado de la Universidad Nacional de Piura y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, ha realizado su especialidad en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Su especialidad es cirugía plástica, estética y reconstructiva, y hoy nos va a compartir más acerca de ello. Ante todo, doctor, le agradezco que se haya tomado parte de su tiempo para explicarnos más acerca de este tema. En esta, como le comentaba, principalmente en este MIS se encuentran alumnos del cuarto año y esperamos sea una charla bastante productiva y le doy pase para que pueda iniciar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, chicos, saludarlos, agradecerles también por el tiempo de tomarse de estar aquí. Espero que esta exposición acerca de lo que es la cirugía plástica, que eso es lo que me dedico, les sea de mucha utilidad. Yo sé que están en sus primeros años y están tal vez todavía muchos pensando en orientarse a algo médico, algo quirúrgico. Y bueno, les voy a comentar algo acerca de lo que hago, de la especialidad, y igual si tienen en algún momento alguna pregunta, con todo gusto me la hacen, ¿ya? Voy a compartir. Ven la presentación, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Perfecto. Ok, entonces, bueno, empezaré hablando acerca de la cirugía plástica reconstructiva. Bueno, soy el doctor Luis Felipe Huertas, cirujano plástico, especialista en cirugía estética y reconstructiva. Me formé en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Salud, de acá en Lima. Hice mi pregrado en la Universidad Nacional de Piura y mi posgrado en la Universidad de San Marcos. Pues, como saben, eh, ok, empezaré preguntando qué es la cirugía plástica. Tal vez alguno de ustedes quiere mencionar o tiene alguna idea de a qué nos dedicamos nosotros, las personas que nos dedicamos a lo que es la cirugía plástica. ¿Alguna persona tiene alguna idea de qué es este concepto de lo que es cirugía plástica? ¿Alguien tiene alguna idea, quiere participar, mencionar o decir algo? A ver, puedes que creo que levantaron la manito, puedes hablar o mencionar. Buenas noches. Ajá, perfecto, perfecto, muy bien. Exactamente. La cirugía plástica justamente viene de una palabra, un latín que significa reparar, recomponer, restaurar. A eso nos dedicamos los cirujanos plásticos, ¿no? Muchas personas a veces dicen, relacionan a cirugía plástica solamente es algo estético, ¿no? Es hacer una rinoplastía, una liposucción, un cuerpo bonito, una cara bonita, pero no es del todo cierto, ¿no? La cirugía estética es una rama, la cirugía plástica justo es lo que dijo su compañero, es restaurar y darle forma al cuerpo. Por ejemplo, una paciente después que es mastectomizada, que se le amputa una mama por cáncer de mama, nuestra labor es reconstruir esa mama, igual manera en los quemados, ¿ok? Entonces, miren, la cirugía plástica es tan variada y tan bonita en de que envuelve, no solamente nos dedicamos a un aspecto, siempre yo tenía un maestro que nos decía la cirugía plástica es una ciencia, es una rama de la medicina muy completa en donde nosotros, chicos, van a poder ver en esa exposición que nos dedicamos a hacer reconstrucción tanto desde el cuero cabelludo hasta la punta del pie.
tratamos miembro superior, miembro inferior, hacemos trasplantes de cara, trabajamos cuello, abdomen, glúteos, espalda, piernas, genitales, pies, o sea, trabajamos con absolutamente todas las zonas del cuerpo. Entonces, voy a mencionarles algunas ramas de la cirugía plástica. Está la parte reconstructiva, ¿no? Que normalmente la realizamos en los hospitales, donde damos reconstrucción después de algunas lesiones que suceden, por ejemplo, accidentes de tránsito, mordeduras caninas, los pacientes quemados, que existe una gran casuística. Lamentablemente, la casuística que tenemos en el Perú, los quemados mayormente son niños, ¿no? Son menores de edad, principalmente en zonas donde no hay algunos cuidados, ¿no? Las cirugías congénitas, ustedes deben haber escuchado acerca de el labio leporino, el paladar hendido, o pacientes que nacen sin orejitas, que es conocido como microtia o anotia, en donde hay que hacerles algunas reconstrucciones. También hacemos extirpación oncológica, por ejemplo, en cáncer de piel cuando hay melanomas o cáncer vasocelular o espinocelular. Realizamos retiro de este cáncer y reconstrucción con colgajos o injertos. Microcirugía es una rama de la cirugía plástica que está muy en boga a nivel mundial, principalmente en Asia, en China, en Taiwán, y acá en Perú también está surgiendo bastante, que consiste en reconstruir, llevar segmentos de piel, de hueso y de músculos desde una zona lejana del cuerpo hasta otra. Por ejemplo, para reconstrucción por cáncer de mandíbula o en la región facial, pueden llevarte un colgajo desde la espalda hasta la cara, o llevar colgajos de dorsal ancho desde la espalda hasta el pie, o desde la espalda al abdomen, desvinculándolos completamente y uniendo arteria con arteria, nervio con nervio, vaso con vaso. Y es justamente, ustedes deben haber escuchado, perdón, denme un segundo. Ustedes deben haber escuchado acerca de trasplantes de cara, inclusive que están haciendo o que vieron en las noticias. Eso es real, justamente lo hace esto, la microcirugía. Y bueno, la cirugía estética, de que es a lo que nos dedicamos algunos cirujanos, en donde ya tiene que ver el tema de hacer cirugías corporales como lipoesculturas, abdominoplastias, aumento de glúteos, cirugías faciales como rinoplastias o blefaroplastia, ¿no? Entonces se dan cuenta que la cirugía plástica es muy grande. Es imposible dedicarnos, o bastante difícil, bueno, dedicarnos a todas las ramas. Hay personas que se dedican al tema reconstructivo, otros que son especialistas en quemados, otros que se dedican a reconstruir niñitos o recién nacidos con enfermedades congénitas y de tal manera. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar acerca de principios generales básicos e importantes que a ustedes, como futuros médicos que van a hacer sus serums, que van a atender pacientes en la vida real, tienen que saber principios generales. Por ejemplo, dirán, doctor, tengo una herida grande, ¿cómo la curo? ¿O qué decisión tomo para poder resolverlo? Entonces, eso es importante. Doctor, tengo un paciente quemado. Se quemó hace 10 minutos. ¿Qué cosa hago? Entonces, esta charla es justamente eso para que les sirva a ustedes de qué manera la cirugía plástica puede potenciar su carrera de medicina, y también si más adelante se animan, obviamente pueden tomar la opción de ser cirujanos plásticos en el futuro. Ok, vamos a ver acerca de cirugía reconstructiva y estética. Entonces, dentro de los principios generales vamos a hablar acerca algo de la clasificación de heridas quirúrgicas. Recuerden que como cirujanos plásticos nosotros eh, trabajamos con la piel y partes blandas, entonces es importante conocer esa clasificación, que ustedes ya la deben conocer bien. Las heridas limpias son las que hacemos en la parte estética. Por ejemplo, ustedes saben que no se entra al tracto gastrointestinal, respiratorio y urinario. Colocar un implante de mamas, hacer, por ejemplo, una rinoplastía, un aumento de busto, un aumento de glúteos, es una herida limpia, porque obviamente no entramos a ese tracto. La limpia contaminada es cuando se van a ingresar a estos tractos, pero en condiciones controladas, como las cirugías laparoscópicas, ¿no?
Las contaminadas, obviamente, ustedes saben que ya cuando hay presencia de fluidos como bilis o orina, y las sucias, la presencia de infecciones con víscera perforada o contenido fecal. En cicatrización de heridas, algo muy importante en cirugía plástica. Las de primera intención, ustedes saben que son el cierre con suturas. Los de segunda intención son heridas amplias o infectadas. Por ejemplo, podríamos decir que las quemaduras en cierto grado son cicatrización por segunda intención, porque se dejan la gran mayoría que estas cicatricen solas, ¿no? Se les colocan algunos apósitos, en algunos casos senoinjertos, ¿no? Que son injertos de piel porcina para poder, para que estas quemaduras puedan recuperarse. En tercera intención, obviamente, son cuando se dejan abiertas por segunda intención y luego se cierran. Y las de cuarta intención, que habla acerca de injertos o colgajos. Ahora, dentro de la fase de cicatrización, es importante que sepan que existen tres etapas. La primera etapa, que es la etapa inflamatoria, ¿no? Que sucede la primera semana. La segunda etapa es donde aparece un episodio de fibrosis entre los 7 y 11 días o hasta la segunda semana, ¿no? Y la tercera etapa, que es una de las etapas más importantes, que es la etapa de maduración y remodelación, ¿no? Que puede suceder entre la segunda o tercera semana hasta los 6 o 12 meses. Justo es en esta etapa donde aparecen dos tipos de cicatrización patológica, ¿no? ¿Quién sabe cuáles son esos tipos de cicatrización patológica que podría aparecer dentro de las etapas de la cicatrización? ¿Alguno de ustedes me puede comentar, chicos? Porque ustedes saben que existe una cicatrización como que normal y una patológica. Dentro de esa patológica existen dos tipos. ¿Alguien me podría comentar acerca de estos tipos de cicatrización? ¿Anormal? ¿Alguien recuerda cuando las cicatrices se ponen gruesas? Las cicatrices queloides. Claro, exacto, muy bien, felicidades. Exacto, entonces recuerden que existen dos tipos de cicatrización anormal. Una que son las cicatrizaciones hipertróficas y las queloideas. Las hipertróficas son como que cicatrices que se vuelven gruesas, pero dentro del borde de la herida. Y las queloides, ustedes en algún momento habrán visto, ¿no? Que se forman como cordones muy grandes, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de cicatrización patológica que es importante que ustedes la sepan reconocer para que obviamente le den una recomendación y un buen manejo a la persona que los esté sufriendo, porque obviamente estas cicatrices, si se tratan de manera inicial, en los estadios iniciales, puede tener éxito, pero si ya se instala esa cicatrización, a veces principalmente la queloidea, cuando se forman queloides es muy difícil de tratar, muy difícil, recidivan bastante, ¿ok? Entonces existen dos términos. Un término que es injerto de piel, y quiero que se graben bien. La mayoría de de cirujanos plásticos trabajamos con esto. Bien sean injertos de piel o bien sean colgajos, ¿no? Entonces, estas dos palabritas tienen que tenerlas bien en claro porque la cirugía plástica se basa en todo esto, en lo que es injerto o colgajo, ¿no? El injerto es la transferencia de piel desde una zona donante hasta una zona receptora, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí vemos varios pacientes quemaditos que han sufrido quemaduras, pero ya con heridas tan profundas que no van a poder cerrar por sí solas. Entonces, ven en el lado izquierdo, voy a ver si me puedo tener un puntero láser. Ven el puntero láser, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Miren, por ejemplo, estamos sacando un segmento de piel desde la región del miembro inferior y lo estamos llevando hasta el área quemada, ¿no? Con este aparatito que se llama piezótomo. Entonces, ¿qué vendría a ser un injerto? Es la transferencia total, ¿ok? De piel desde un área donante hasta un área receptora, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Desvinculamos completamente su irrigación y lo llevamos hasta esta zona, ¿no? Como este paciente que está quemadito, han traído un injerto de piel hasta acá. Ahora, ese injerto puede que sea exitoso y prenda completamente. Entonces, el injerto de piel pasa por etapas también. La primera etapa es una etapa de imbibición plasmática, cuando la secreción plasmática del área receptora
empieza a nutrir ese injerto para que sobreviva, ¿ok? Eso más o menos sucede en las 24 horas. Entre las 48 y 72 horas sucede un proceso de inosculación o kissing. Este proceso es cuando los vasitos de este injerto que hemos colocado y los vasos del área receptora se dan un besito y por eso se llama kissing. Y la tercera etapa es la neovascularización, que sucede más o menos entre el quinto y séptimo día, que es cuando ya este injerto se neovasculariza. ¿Ok? Entonces, en el quinto día aproximadamente podremos decir que un injerto ha prendido. Tienen que saber que no todos los injertos son exitosos, hay algunos que fracasan por múltiples motivos, un hematoma, un seroma, infecciones o tal vez que se mueven, ¿no? Ahora, el colgajo, también ese es otro término. El colgajo, si se dan cuenta, es la transferencia de tejidos. Generalmente no solamente es piel, puede ir acompañado de grasa, hacer colgajos fasciocutáneos o musculares, pero si se dan cuenta tiene un pedículo. Tiene un pedículo, bien puede ser mediante una arteria o mediante un plexo subdérmico, pero si se dan cuenta no se corta su vascularización. Es como si de un área regional transfiriéramos un poco de piel y grasa para lograr cubrir un defecto. Por ejemplo, miren este defecto de la derecha. Es probablemente por una lesión oncológica que se ha resecado y miren cómo transfieren el segmento de piel y grasa, un colgajo fasciocutáneo random probablemente. Random lo digo ¿por qué? Porque los colgajos también tienen una clasificación según su irrigación. Si es por una arteria son axiales, pero si son por varios vasos se llaman random, ¿ok? Entonces, este tejido ha sido transferido, como se dan cuenta, sin cortar su irrigación, ¿no? A diferencia del injerto, que el injerto se ha cortado completamente su irrigación. De igual manera acá en el lado izquierdo, ¿no ven que se ha transferido? Entonces, mediante esos dos términos se basan los injertos y los colgajos. Ahora, los tipos de colgajos ya les he mencionado, colgajos cutáneos, que pueden ser pura piel y grasa, fasciocutáneos, donde según su composición se coge piel, grasa y fascia muscular. Los musculocutáneos o miocutáneos cogen piel, grasa, fascia y músculo, ¿no? Por ejemplo, para cubrir este defecto en el miembro inferior. Ahora, existe también una clasificación de los colgajos musculares, ¿ok? Según la irrigación, que lo consideré importante porque es una clasificación muy conocida en cirugía plástica, que es esta clasificación de Mates y Najai, que nos habla acerca de clasificación según la irrigación, ¿no? Principalmente para los músculos. Dentro de los tipos de colgajos también, bueno, está, como les mencionaba, acerca de las transferencias de colgajos, por ejemplo, para defectos óseos, donde no solamente se transfiere partes blandas, sino también hueso. E inclusive hay colgajos de Piplon, ¿no? Que se llevan para cubrir defectos grandes, como el de este paciente que tenía un defecto grande traumático en la región de la espalda. Así que, como ven, la cirugía plástica es tan amplia que no podríamos hablar de una sola región del cuerpo que se trata con la cirugía plástica. Tratamos cráneo con defectos de neurocirugía, tratamos defectos en mediastino, en corazón, por cirugía de tórax, también tratamos defectos en miembros inferiores, el síndrome de Fournier, que es una patología que está en la región genitourinaria, también lo tratamos, ¿no? Así que, como les mencioné, es muy completo. Ahora, consideré importante hablar acerca de la atención de un paciente de cirugía plástica, independientemente sea reconstructivo, sea estético o, bueno, de microcirugía o de cualquier aspecto, ¿no? Importante es la cita. Una consulta o una evaluación en cirugía plástica es lo consideraría, es el primer contacto que uno tiene con el paciente, por lo cual tiene que ser una buena afiliación. Es allí donde radica en el nivel que están ustedes el hecho de aprender a hacer una buena historia clínica. Ok, a veces parece algo ya muy, muy repetitivo que hablamos, hay que aprender a hacer una buena anamnesis y un examen físico, pero se los juro que se dediquen a lo que se dediquen, a cualquier especialidad, sea clínica o quirúrgica, el examen físico, la anamnesis, la afiliación es muy importante. Saber los antecedentes del paciente, ¿no? Principalmente si son pacientes con enfermedades crónicas, si son pacientes fumadores,
o consumen algún tipo de droga que pueda afectar. El examen físico, obviamente, para evaluar el área afectada, hacer un buen diagnóstico. Con un buen diagnóstico tenemos más del 50% de ganado de un buen tratamiento. Exámenes de laboratorio que nos ayudan bastante nosotros como cirugía plástica son exámenes de imágenes. Chicos, yo les recomiendo que en examen de imágenes hagan cursos o diplomados de ecografía, más que todo de ecografía, ¿no? Ya que es algo que pueden hacer especialistas en radiología. Yo como cirujano plástico, se lo juro que ahora recién estoy como que aprendiendo a hacer algunas cosas de imágenes. Sé que no es mi especialidad, que se lo vea un radiólogo, pero a mí me está sirviendo bastante, así que yo les recomiendo, aprendan cursos de imágenes para poder hacer, por ejemplo, para colocar grasa dentro de los músculos, para poder saber en qué posición está un implante. Es muy, muy, muy productivo y muy bueno. ¿Ok? Entonces, los procedimientos a realizar es importante también hablar con el paciente y un punto muy importante con el paciente, antes de realizarle un procedimiento, una cirugía o algo, entender las expectativas del paciente. Hablar con nuestro paciente y ser sinceros y decir, mira, tú ya has llegado con, por ejemplo, con este defecto, con este daño por la cirugía previa o por la radioterapia y yo voy a hacer que mejores, voy a ayudar, voy a reconstruirte y entender al paciente las expectativas y ser 100% realistas con los pacientes, porque a veces sucede que el paciente tiene expectativas muy grandes, ¿no? De quedar tal vez con cosas mucho más de las cuales tú le puedes ofrecer y tal vez allí también podemos no quedar del todo contentos tanto el paciente como el cirujano. ¿Ok? En cirugía reconstructiva vamos a hablar primeramente acerca de quemaduras. Es importante, chicos, ustedes que aprendan a reconocer cuando un paciente se quema, qué es lo primero que debemos hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que se les ocurre a ustedes si les cuenta un familiar, un amigo, un niño que llega, no sé, que llega con su mamá a llamarlos, chicos, eh, por favor, ¿qué hago yo si tengo un paciente que se quema? ¿Qué es lo primero? Lo primero que se les ocurriría a ustedes. Quiero escucharlos. Alguien que me diga qué es lo primero que haría. Lo primero que se les ocurre, ¿qué es lo que hacen cuando un paciente se quema? Y dicen, o te llama tu vecina, mi hijito se ha quemado, doctor o doctora, ¿qué me recomienda? Por favor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que ustedes harían? Comenten sin miedo, lo primero que se les ocurra. Si están ahí, ¿no? Sí, doctor. Ya, miren, ustedes saben, bueno, yo soy de Piura también, de que en nuestras zonas a veces se utilizan colinos, tomate, ají, ají de color, sal, muchas cositas, ¿no? Entonces, recuerden siempre, chicos, si les llegan el serums o ahorita en la etapa en la que están, lo primero es el método de enfriamiento, ¿ok? El área que está quemadita, sea la mano, sea la pierna, la cara, el abdomen, introducirlo en agua fría completamente, más o menos unos 20 o 30 minutos hasta que calme el dolor. Cuando el dolor calma, quiere decir que esa área quemada completamente, si es un 100%, existe, ya le voy a explicar un poco en el área quemada, que es importante saber, del 100% del área que se quema, más o menos es un 80% que se recupera y al menos un 10, 5 u 8%, digamos que esa pielcita ya no se recupera. Entonces, con el método de enfriamiento hacemos que esa área de penumbra, esa área que ya no se va a recuperar sea lo mínimo posible. Por eso acuérdense siempre, el método de enfriamiento es más o menos 20, 30 minutos en agua fría, ¿ok? Entonces, previo a ello tenemos que hacer el ABC, como en todas las patologías que deben haber escuchado en muchas áreas, ¿no? Primero, asegurar la vía aérea del paciente, ver que ventila, el estado circulatorio y todo eso, ¿no? Tener un plan de acción, valorar si el paciente solo se ha quemado o necesita algo más, ¿no? Entonces, es importante reconocer esto que está sucediendo después del método de enfriamiento.
obviamente ya lo derivaremos, si es que es una quemadura de consideración, a un especialista, ¿no? Para ver si es que amerita cirugía o manejo con algún apósito, ¿ok? Entonces, recuerden esto siempre. Es importante también reconocer si es un paciente gran quemado, porque no es igual una quemadura pequeñita a un paciente gran quemado que puede afectar la salud y la vida, obviamente, ¿no? Entonces, un paciente gran quemado, recuerden este valor, más de 20% de porcentaje corporal total en quemadura en paciente adulto, ¿ok? Y mejor sería o sea, más de 20% en paciente adulto o más de 10% en paciente niño o en paciente adulto mayor, ¿ok? También están considerados como paciente gran quemado quemaduras eléctricas, porque ustedes saben de que existen quemaduras por líquido caliente, quemaduras eléctricas que son bastante discapacitantes porque pueden amputar algún miembro, ¿ok? Tenemos quemaduras por hielo, tenemos quemaduras químicas, ¿no? Entonces, quemaduras también en zonas como pueden ser las manos, ambas manos, o la cara, también el paciente es considerado como gran quemado. ¿Ok? Entonces, existe una tabla que les va a ser muy útil, que les recomiendo que la vean, que es la regla de los 9 o de Wallace, con el cual ustedes pueden tener de una manera un poco general qué porcentaje de área se ha quemado, ¿ya? Entonces recuerden, chicos, más de 20% en adultos o más de 10% en niños o adultos mayores, ¿ok? Entonces, pasando un poco del área de quemaduras, vamos a hablar acerca de cirugías congénitas, ¿no? Ustedes saben o habrán escuchado o habrán visto que existen niñitos que nacen con algunos defectos, ¿no? Labio o paladar hendido, que es una patología, la verdad, un poquito triste en estos niñitos, ya que van a tener dificultades para lactar, para alimentarse, ¿no? Entonces, justo esto nosotros lo tratamos. Hacemos reconstrucciones con colgajos locales para corregir. ¿Cuándo se debe corregir? En el caso del labio leporino se corrige a los 3 meses. ¿Por qué lo hacemos de manera temprana? Porque el niño no se puede alimentar, no puede lactar y esto va a afectar su crecimiento. Y el paladar lo hacemos a los 18 meses. ¿Por qué? Porque a esta edad el maxilar del niño ha madurado ya de una manera parcial, ¿no? Entonces es importante saber esto de las reconstrucciones. Luego, también deben haber conocido, ya sea de manera parcial o total, pacientes con microtia o anotia, que es la ausencia de pabellón auricular. Lo que realizamos nosotros es sacamos un segmento de cartílago de la costilla, ¿ok? De la costilla del paciente que más o menos se opera entre los 9 y los 15 años, ¿ok? Sacamos un segmento de cartílago y construimos una neo-oreja. Como se dan cuenta, miren, de este muñón en forma de salchicha que tenía la orejita del pabellón de nuestro paciente, le hicimos una reconstrucción maravillosa. Y miren cómo de tener este muñón logramos tener una oreja, ¿no? Muy estética, muy bonita, en donde le va a recuperar el paciente no solamente la autoestima, ¿no? Sino se va a ver bien frente a la sociedad, va a mejorar en muchas áreas de su vida, pues, ¿no? Entonces, reconstrucción oncológica también, pacientes por cáncer, que tienen cáncer, como ven aquí, frente, cuero cabelludo, rostro, mama. La verdad, en cirugía de mama es algo maravilloso, en donde, como ustedes saben, nosotros somos médicos y la satisfacción no solamente es algo económico, sino es un gracias de un paciente, es en las amputaciones de mama. Ustedes, como saben, el cáncer de mama en Perú y en el mundo es bastante alto, donde varios pacientes, además de recibir radioterapia o quimioterapia, son amputadas de la mama. Se les hace una mastectomía total o parcial y necesitan una reconstrucción. Y justamente es allí donde entra la cirugía plástica a dar pase y a reconstruir esas mamas, ¿no? Y no saben lo agradecidas que terminan las mujeres después de estas cirugías porque vuelven a recuperar ese órgano, esa parte del cuerpo, no tan femenino y tan bueno que les puede, que les mejora completamente la autoestima, ¿no? Y en microcirugía lo que hablábamos acerca de la transferencia de colgajos, esto es algo microscópico, por eso se llama microcirugía. Imagínense que los cirujanos unen arteria con arteria, vaso con vaso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado en algunos casos, por ejemplo, se amputó el dedo
o le cortaron el dedo y llevó el dedo el señor en la mano y quería que le reconstruyan. Obviamente son casos ya muy raros, obviamente, ¿no? Que sucederían porque obviamente para hacer una reconstrucción microquirúrgica tienen que ser en las primeras 4 o 6 horas, ¿no? Para poder reconstruir estos miembros, ¿no? De igual manera se podría transferir, como les mencioné, un segmento de la espalda del músculo dorsal ancho o del abdomen y ser transferido a la mama, ser transferido al miembro inferior, ¿no? Uniendo de esta manera, microquirúrgicamente, arteria, vaso, nervio y ganglios linfáticos. Y bueno, a un área que como que es el área, una de las áreas muy, les diría, muy, que la gente piensa que cirugía plástica es todo esto, ¿no? Del 100% de cirujanos plásticos, varios realizamos lo que es cirugía estética, pero no lo es todo. Y eso les quiero dejar claro. Si es que en algún momento ustedes deciden hacer cirugía plástica y piensan solamente en cirugía estética, déjenme decir que en la formación en Perú, la mayoría de hospitales casi no vemos cirugía estética. Más que todo hacemos cirugía plástica, ¿no? Cirugía estética, existen pocos institutos en el Perú donde hacen pura cirugía estética. Así que yo creo que para ser un buen cirujano estético, primero tienes que ser un buen cirujano plástico reconstructivo, aprender a cómo se manejan las reconstrucciones corporales, faciales, en un tema de un paciente quemado, en un paciente oncológico, ¿no? Y todo esto es muy importante. Y algo también que mencionarles, que siempre, hace poco estuve en Colombia conversando con unos amigos de Brasil y mencionaban algo que tenían bastante razón y les quiero compartir a ustedes, chicos. Un neurocirujano o un cirujano de tórax, ellos operan un cerebro y un corazón y aparentemente podrían parecer una cirugía más compleja que lo que realizamos los cirujanos plásticos. Pero según mi parecer no lo es. ¿Por qué? Porque el cirujano plástico no solamente opera un cuerpo y ya, no. Al operar el cuerpo estamos reconstruyendo y operando un alma, un espíritu, la psicología, le estamos operando el alma y la mente a esa paciente. Porque la paciente después de la cirugía estética, que se veía gordita o que no le gustaban las mamas y quería más mamas, termina cambiando 360 grados su forma de cómo se ve, su seguridad, la autoestima, inclusive le mejora oportunidades en muchos aspectos. Así que es muy importante. Nosotros como cirujanos plásticos no solo operamos cuerpos, operamos almas que no se ven y operamos mentes. Eso siempre llévenlo presente. Entonces, en cirugía estética, ustedes saben de que de igual manera nosotros hacemos, por ejemplo, en pelo, trasplante capilar para los pacientes que sufren de alopecia o calvicie, ¿no? En cirugías faciales realizamos rinoplastias, blefaroplastia, que es cirugía de párpados, lifting facial, que es estiramiento, cirugías corporales como lipoescultura con transferencia a glúteos y caderas, abdominoplastias, que es la resección de piel sobrante por el embarazo en región abdominal, y a nivel mamario podremos hacer aumentos, ¿no?, de busto, bien sea con grasa o con implantes, y mastopexia, que viene a ser el levantamiento de busto. Vamos a hablar un poco acerca de estas cirugías faciales. La rinoplastia lo que hace es mejorar el aspecto tanto estético y funcional de la nariz. La blefaroplastia mejora la caída de los párpados, bien sea párpado superior o párpado inferior, que como vemos, las cicatrices son muy escondidas en la hendidura palpebral superior o en el surco infrapalpebral. Y el lifting facial, que son cirugías de rejuvenecimiento, donde logramos reposicionar no solamente la piel, sino el músculo y el SMAS, que es el sistema músculo-aponeurótico superficial del rostro, ¿ok? Dando rostros más bellos, ¿no? Como observamos en las imágenes. En busto, el procedimiento más realizado es el aumento de busto. Como vemos, una paciente que tiene hipoplasia mamaria o poco tejido podría tener un busto muy llamativo y escotado, ¿no? Como colocando una prótesis de silicona, el cual puede ser colocado encima, debajo del músculo. La mastopexia, que es lo mismo que un levantamiento de busto, ¿no? Para las mujeres ya de edad o que han dado de lactar y que tienen el busto caído, también les puede beneficiar. Y la reducción mamaria, que son para pacientes que tienen gigantomastia
o busto demasiado grande, ¿no? Que les va a beneficiar también en este caso. En los procedimientos corporales tenemos la liposucción con la lipotransferencia y las abdominoplastias para reparar y retirar la piel flácida que nos ha dejado los embarazos. También aquí reparamos y realizamos suturas de los músculos y corrección de hernias en el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, como ven, esta es la mayoría de procedimientos que estamos realizando o que se realizan en el mundo. Mencionarles que la cirugía plástica, como toda la ciencia médica, avanza con el tiempo. No es lo mismo que era hace 5 o 10 años. Yo tengo 2 años casi de egresado y cuando yo empecé la especialidad en el 2019, se hablaban de muchas cosas que la verdad no pensé que fueran a llegarse a dar y ahora se van dando. La medicina y la cirugía plástica ha revolucionado tanto el mundo. Por ejemplo, ahora hacemos resección de costillas para tener más cintura. Sacamos las costillas, ¿ok? Para las pacientes y ganan de 5 a 25 centímetros de cintura. Hacemos remodelación de costillas sin cortes. Ahora estamos inyectando grasa dentro de los músculos abdominales sin necesidad de hacer cortes, como guiado por ultrasonido. Y yo lo estoy haciendo ahora. Es por eso que les digo que estoy haciendo cursos de ecografía, a pesar de ser cirujano plástico y haber terminado, ¿no? Entonces, dense cuenta que la medicina y la ciencia es tan amplia y cambia cada día, ¿no? En donde literalmente es ese dicho, si me vuelves a ver el otro año, no soy el mismo que el año anterior, es lo mismo, ¿no? Que nos dice la medicina. Cada año salen cosas nuevas. Lo importante y lo que les recomiendo, chicos, es de que innoven, investiguen. Eh, Están ahorita ustedes en esto de Socimump, que es algo muy bueno para la investigación y de verdad que sirve bastante y le va a servir en todo lo que están haciendo ustedes ahora. Como conclusiones de la exposición, para terminar, quiero que vean todo el tema que hemos hablado de cirugía plástica como una especialidad quirúrgica de suma importancia en la actualidad. Ninguna especialidad es más importante que otra, todas son más especialidades hermanas. Medicina interna, geriatría, pediatría, todas nos necesitamos las unas de las otras. El aporte que nos da la cirugía plástica, les he dicho, no solamente es a vernos mejor, ya sea en el aspecto reconstructivo, estético o en cualquier aspecto, sino mejora la autoestima, mejora la mente, la psicología y el alma de los pacientes, ¿no? Como menciono aquí. Además que mejora la calidad de vida de las pacientes, no es, por ejemplo, no es lo mismo que una paciente no tenga una mama que si la tenga, no es lo mismo que un paciente viva con una orejita a que con 2 orejitas, ¿no? Y recuerden que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día, ¿ya? Bueno, he tratado de resumir todo lo que hacemos en nuestra especialidad de cirugía plástica. Yo les comento una anécdota. El doctor Jorge de la Cruz, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlo, que les enseñe, él fue mi maestro ahí en la Universidad Nacional de Piura. Él era cirujano plástico. Yo como me decidí a ser cirujano plástico porque fui a rotar con él en mi último año cuando era interno de medicina, me acuerdo, y me gustó bastante ver cómo cuidaba y trataba a los niños quemados del hospital José Cayetano Heredia y en el Salud. Y la verdad me motivó bastante a hacer cirugía plástica. Cirugías congénitas. Me pareció una especialidad muy bonita, así que, eh, bueno, si en algún momento ustedes desean venir, yo me encuentro en la ciudad de Lima, a hacer una rotación, una pasantía, a conocer un poco acerca de esta bonita especialidad, son bienvenidos, ustedes son de mi alma mater, espero que esta exposición les haya sido de utilidad. Abajo de mis redes sociales personales. Si tienen en algún momento alguna duda acerca de la especialidad o de algo de medicina, cuenten aquí con un amigo para poder conversar, aconsejarlos. Ustedes están en años. La mayoría que están aquí, ¿de qué año son? De cuarto año, me dicen, ¿no? ¿Cuarto y quinto año?
Sí, doctor, sobre todo cuarto año que justamente hemos visto en una clase del curso de cirugía 1 este capítulo y nos pareció interesante también abordar un poco más. Ah, perfecto. Bueno, yo están en cuarto año. ¿Cuántos años son ahorita? ¿Son 6 años? ¿5 años? 6, doctor. Ah, 5 sí, 6 años teóricas y el con internado. internado. O sea, siguen siendo Este, 5 años. sí, y el Ah, mira, último el qué bueno. internado. Ah, genial, miren. Ustedes saben que nosotros, yo también hice 5 años. Somos una de las pocas universidades que hacemos 5 años, ¿no? Creo que somos la única del Perú, ¿no? Ahí sí no sabría decir exactamente, pero sí, una de las que más corto tiempo. Sí, sí, bueno, entonces aprovechen eso porque ustedes, digamos, van a salir un poco más jóvenes. Em, y bueno, con todo gusto me escriben, como les digo, si quieren venir en algún momento. Así que chicos, si tienen alguna pregunta, con todo gusto conversamos ahora. Sí. Le doy paso a mi compañera Diana que tiene una duda. Claro, Buenas noches, doctor. hola. Muchas gracias por la ponencia que nos ha dado, interesante. Y le quería hacer una pregunta con respecto a si tenemos un paciente con labio leporino. Un doctor nos comentaba que se le puede realizar una rinoplastía, ¿no? Pero, ¿qué tipo de rinoplastía está recomendada en estos pacientitos? Claro, mira, cuando existe un paciente con labio leporino o fisura labial, la mayoría de fisuras labiales, si ustedes se dan cuenta, no solamente van en la región del labio superior, sino la mayoría se va hasta la nariz y deforma la nariz, ¿no? Generalmente, ¿qué hace? Tira la nariz para abajo, ustedes se han dado cuenta, e inclusive luego de ser operados, estos pacientes tienen una alteración de la fonación cuando hablan, ¿no? Tienen un habla nasal. Entonces, en el momento que se hace la reconstrucción del labio, que es, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas a qué edad dije que más o menos se hacía la reconstrucción del labio? 5 meses, dijo. 18. 3 meses. Estuviste muy Sí, 3 cerca. meses. 3 meses. Entonces, en los 3 meses, lo ideal es no hacerle una queiloplastía que se llama la corrección del labio, sino se hace una queilorrinoplastía en el mismo tiempo. Se hace corrección del labio y de la naricita, ¿no? Entonces, es una rinoplastía reconstructiva. ¿Por qué? Porque acuérdense que la mayoría de las estructuras de la nariz es cartílago. El cartílago está alterado y deformado. Entonces, en el mismo tiempo se corrige el labio y se le hace una rinoplastía reconstructiva, ¿no? Para lograr mejorar esa parte, ¿no? Definitivamente. Entonces, eso es lo que se hace eh, para lograr mejorar, ¿no? Obviamente, esos pacientes, los pacientes de cirugías congénitas y en general los de cirugía reconstructiva no es solamente una cirugía, por algo es cirugía reconstructiva. Estos pacientitos van a 2, 3, 4, 5 pacientes. Yo me acuerdo que cuando hice mi especialidad en el hospital, veíamos la historia y el paciente ya era su tercera, cuarta o quinta cirugía, ¿no? Y lo importante de esas patologías es de que es un manejo multidisciplinario. No solamente lo ve el cirujano plástico, no, viene la pediatra, viene la nutricionista, viene la especialista de maxilofacial también para ver por qué ellos tienen alteraciones de los dientes. Viene la especialista porque inclusive desde cuando están pequeños se les debe operar, ¿por qué? Para que no terminen con el habla nasal, ¿no? Ustedes tal vez han conocido a alguna persona fisurada que ya cuando es adulta tiene un habla como que nasal, ¿no? Que ustedes se dan cuenta, hablan como que diferente. Es porque no han recibido ese manejo multidisciplinario. Y al menos allá en el norte, en Piura, yo la verdad no sé si existirá un manejo multidisciplinario de estas patologías, ¿no? Que obviamente son frecuentes. Yo donde hice mi serums, yo lo hice en Huancabamba, en Piura, allí habían bastantes pacientes con patologías como estas, ¿no? Microtias, ausencia de orejitas, ¿no? Bien sea parcial o total, o lo que me has preguntado, del labio leporino o paladar hendido. Está ¿Alguien bien, más se doctor. quiere Muchas preguntar gracias. algo, chicos? Le doy paso a Rodrigo, doctor. Ya. Doctor, buenas noches. Hola. Es-
Me gustó mucho su ponencia y me dio un poco de curiosidad cuando usted habló sobre lo que hay que estudiar mucha imagenología y ecografía. ¿Qué tipo de sería ideal estudiar para poder pulir estos niveles en Ya, imagenología? perfecto. Miren, em, lo que yo podría decirles cuando yo me estuve formando más o menos en los últimos años, en quinto año, ya casi en el internado o en el CERUMS, existen cursos o diplomados, o sea, ya donde te hacen hacer prácticas acerca de ecografía, de cómo conocer. Ustedes saben que en las ecografías a veces, como porque yo todavía lo sigo viendo así, uno solamente ve blanco, negro y gris, ¿no? Entonces, tienes que saber diferenciar cuando ves en el ecógrafo, si ves gris, ¿qué es? ¿El hueso? ¿El líquido? ¿Es músculo? Por ejemplo, nosotros que ahorita como cirujano plástico estamos haciendo cirugía de costillas, es una costilla, es el intestino, ¿no? Que ustedes saben que pueden haber complicaciones en cirugía plástica también, ¿no? Entonces yo les recomiendo que cuando ya estén, o sea, puerta de terminar, se hagan diplomados en ecografía. Siempre hay, hasta donde sea en Piura, habían diplomados en ecografía que hacían, no sé exactamente dónde, pero yo les recomiendo, o sea, al menos, o sea, no le voy a decir métanse a tomografía o resonancia, pero sí de ecografía. Ustedes saben que eso les va a servir no solamente para la especialidad, sino como médico general, ¿no? Porque pueden hacer ecografías también y les va a servir para lo que se dediquen. Miren, hay radiólogos intervencionistas que hacen ecografía, nefrólogos intervencionistas que hacen ecografía. Un cardiólogo debe hacer y aprender a ver ecocardiogramas. O sea, en varias cositas les va a ayudar. Y al menos yo en lo personal no lo había hecho antes y ahora, miren, ya cirujano plástico con 2 años, lo estoy aprendiendo. Así que eso es algo muy bueno que les ayudaría. Gracias, doctor. También tenía una consulta. Lo que pasa es de que justamente en una rotación en emergencia vimos un paciente que le calificaron como un paciente gran quemado. Sin embargo, por el tema de lo que es el mismo ambiente, justamente en la parte teórica nos habían comentado de que estos pacientes debían ser derivados especialmente a una unidad de pacientes quemados. Sin embargo, acá lo iban a manejar de momento en el área de UCI, por lo mismo de que no existe pues en Piura. Sin embargo, investigando, he estado viendo que en el hospital Almenara sí contaban con la unidad de quemados. Quería saber, estuve buscando un poco más acerca de cuáles son, digamos, los cuidados especiales que reciben o, digamos, cuáles serían las unidades con las que cuenta esta área, ¿no? No sé si nos podría comentar un poco. Sí, claro. Mira, una unidad de quemados, como les vuelvo a decir, en los grandes hospitales es un manejo multidisciplinario. O sea, una cosa es lo que hay y otra cosa es por el mismo estado, la deficiencia que existe. Lo ideal es de que exista cirujanos plásticos, intensivistas, anestesiólogos, pediatras. Por ejemplo, en la unidad de quemados del Hospital Almenara, nosotros contábamos con 10 camas, no miento, 15 camas para cuidados intermedios. La mayoría eran de los pacientes pediátricos, la mayoría niñitos que venían, y para casualidad venían del norte. De Piura casi no llegaban de Trujillo, me acuerdo bastante. Piura casi no nos refería. Eh, Obviamente habían ventiladores mecánicos, teníamos nuestra propia sala de operaciones de pacientes quemados. Operábamos todos los días pacientes quemados, porque todo el Perú nos refería, ¿no? Les dábamos nutrición enteral, ¿no? Que era colocar una sonda nasoyeyunal o nasogástrica para alimentarlos. Habían enfermeras especialistas en unidades críticas, pasaban ronda infectólogos, porque ustedes saben cuál es la principal causa de muerte en las primeras 24 o 48 horas de un paciente quemado. ¿Por qué creen que muere un paciente quemado? El paciente quemado en las primeras 48 horas muere por shock hipovolémico. Ustedes saben que cuando está muy quemadito, la presión oncótica aumenta y pierde fluidos y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Mientras que después como de los
48 a 72 horas a la semana, el paciente quemado muere por infecciones, porque como no tiene cubierta de piel, una bacteria por ahí que hay, más aún porque en las unidades de quemados a veces existen microorganismos colonizantes y pueden infectar. Entonces, pasaban visita a infectólogos, como habían pediatras, niños pasaban pediatras, o sea, un manejo multidisciplinario. Y claro, o sea, había bastante, hasta cierto punto, bastante emoción, sí les digo, porque habían temporadas donde hubieron accidentes. Por ejemplo, hace un tiempo pasó un accidente en Villa El Salvador, no sé si escucharon, en Lima, donde explotó una cisterna de gas. Uy, llegaron como 20 o 30 pacientes. Hace años que deben haber escuchado lo que pasó de Mesa Redonda. ¿Escucharon los quemados que pasaron ahí? Y bueno, también, o sea, es algo, la verdad, muy bonito y emocionante, todo esto que ven. ¿Quién es su docente de ustedes? ¿Ustedes tienen docente de cirugía plástica ahí en la Nacional de Piura? Solamente lo hemos llevado con una clase, doctor, en, dentro del capítulo de cirugía 1, en la última unidad. Ah, lo han llevado ahora, hace poco. Sí, ¿Quién le dio la clase? el doctor Pimentel. Ah, él es cirujano general, creo, ¿no? Ujú. Ah, perfecto, perfecto. El doctor es muy bueno, ¿ah? Él tiene experiencia en cositas de cirugía plástica. Eh, y bueno, como ven, la cirugía plástica es algo como que muy completo, muy bonito. Creo que nos pasaríamos toda la noche hablando. Podemos hablar de varias cosas, ¿no? Ahorita esto que está en boga, como le decía, de los trasplantes, el trasplante de cara que están haciendo. Bastante gente, cirujanos plásticos de acá de Perú, van al extranjero a hacer sus rotaciones, a ver algunas cosas, ¿no? Que les puede beneficiar. Ahora, hombre, ustedes deben haber escuchado, Shakira y Thalía se hizo su tratamiento de costillas, se sacaron las costillas, parecía algo rarísimo. Ahora lo hacemos acá en Perú, sacar costillas, remodelar costillas, hacer cuerpos y no solamente modificar y sacar grasita y ya, sino cambiar la anatomía. Una persona puede nacer con los huesitos grandes y les modificamos, ¿no? O sea, la medicina, yo sé que no solamente pasa en cirugía plástica, en todos los campos avanza bastante, ¿no? Y lo que aporta bastante es la investigación. En lo personal, yo le digo, yo no he publicado artículos científicos, me hubiera gustado hacerlo todavía. Yo soy una persona joven, pienso hacerlo en algún momento, pero ustedes que están jóvenes estudiando desde ahora, investigan ustedes ahorita en Sociemum, en lo que están, ¿no? Sí, doctor. Háganlo, háganlo, chicos. Publiquen sus artículos así, sea muy chiquito, en una revista pequeña. Y luego se les va a hacer un hábito, porque ustedes saben que para investigar hay que ser disciplinados, hay que tener un hábito, ¿no? Yo tengo un colega peruano que se llama Manzaneda. Él es una persona que es muy bueno, excelente, ¿no? Y ahorita ha llevado a Perú en cirugía plástica a otro nivel. ¿Por qué? Porque él investiga. Aquí en Perú yo conozco excelentes cirujanos plásticos, muy buenos, pero tienen una idea, operan, pero ya se queda ahí la idea, ¿no? Entonces, ¿cómo plasman ustedes sus ideas investigando? Es la única manera, ¿no? Es como, pueden existir varias personas que han descubierto, que han hecho descubrimientos en medicina, pero no pasan a la historia porque simplemente no investigaron, así que háganlo, ustedes están a tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué otra duda tienen o pregunta acerca de esta especialidad, de lo que hemos conversado? Muy bien, chicos. Sí, al parecer no hay ninguna duda adicional, doctor, por parte de los participantes. Le agradezco bastante por tomarse el tiempo de explicarnos, ¿no? Ahora están más claros varios conceptos en este campo, ¿no? Y nos parece una especialidad bastante interesante. Muchas gracias por compartirnos parte de su tiempo y esperamos volver a contar con usted en una próxima oportunidad. Claro, ¿qué van a tener? ¿Examen ustedes de cirugía? Sí, doctor. ¿Cuándo lo tienen? ¿De aquí en un tiempo? ¿En días? ¿En un mes? ¿Cuándo? El martes. Ah, el martes. Bueno. Sí, pues bueno, en cirugía plástica
lo que me acuerdo, que venía en mis tiempos. La regla de los 9, lo de heridas, lo que estaba en su temario, pues, ¿no? Que me mandaste. Heridas sucias, infectadas, limpias contaminadas, los tipos de cicatrización, la regla de los 9, ¿no? Que podría venir, ¿no? O sea, básicamente esas son como... Y el básico. Ya Hola, notamos ¿se me las escuchan, fijas, no? doctor. Sí, ahorita sí, doctor. Ya notamos sus fijas. Perfecto. Bueno, chicos, entonces la verdad para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes. Espero les haya sido de utilidad y bueno, ya saben, ahí cualquier cosita me escriben y si en algún momento se les ocurre venir por acá, por Lima, con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Lo estaremos contactando. Perfecto. Listo, chicos. Nos estamos viendo. Chao. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Buenas noches.